Siempre hemos oído hablar algo de inmunidad, de qué pasa con ese sistema y de inmunoglobulina. Sobre todo llegó a la palestra a nosotros en el COVID, a nosotros como pueblo. Doctor Reinaldo, contenta de tenerlo en este programa y decirle al pueblo venezolano que existe la alergología e inmunología, pero que la inmunología es imperante en el ser humano. Es correcto. ¿Cómo estás, María? Un saludo cordial para ti y, por supuesto, a nuestro público presente. Iniciemos conversando de una forma didáctica, entendiendo de que el sistema inmunológico, estudiado por la inmunología, es el sistema encargado de la defensa y protección de nuestro organismo. Y para eso se vale de diferentes elementos que vamos a llamar elementos celulares y de elementos humorales como son los famosos anticuerpos. Cuando ocurre alguna alteración en este sistema de defensa, pues entonces pueden aparecer diferentes condiciones nosológicas o enfermedades como son los procesos alérgicos cuando estamos frente a alergenos, los procesos infecciosos con una mala evolución o con una evolución no adecuada, los procesos autoinmunes en los cuales el sistema inmunológico empieza a atacar a nuestro propio cuerpo, e incluso hoy se sabe que los procesos oncológicos, el cáncer como tal, es una condición que deriva de una disfunción desde el punto de vista regulatorio del sistema inmunitario. O sea que es muy importante que nosotros mantengamos ese sistema inmune como debe ser, pero esos consejos me los va a dar después. Hoy en día está en la palestra un tema importantísimo que es los errores innatos de la inmunidad. ¿Es posible que un niño en el momento de su nacimiento exprese errores en la parte inmunológica y cómo se expresan esos errores? Bien, fíjate, así como hay alteraciones congénitas de otros sistemas, de otros aparatos y sistemas, alteraciones congénitas del sistema neurológico, alteraciones congénitas cardiovasculares, el sistema inmunitario no escapa de ese tipo de alteraciones congénitas. Eso es lo que durante muchísimo tiempo se denominaron inmunodeficiencias primarias y que hoy, por la última actualización de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas, se conoce con el nombre de errores innatos de la inmunidad. ¿A qué obedece esa denominación? En que la disfunción o una alteración en el funcionamiento del sistema inmunológico no solamente obedece a una disminución de cualquiera de los elementos, sino también el aumento de algunos de los factores, interleuquinas, anticuerpos, también puede cursar con una disfunción. O sea que hoy en día está muy en boga ese concepto porque nos ha dado explicación a los pediatras, a los endocrinólogos, a muchos especialistas, a muchas condiciones, digamos, nosológicas o muchas enfermedades con un desenlace que no es el que como médicos esperamos ni como familiares. Entonces, los errores innatos de inmunidad están muy en boga y la idea es entender que ellos existen y empezar a asumirlos. Como padres, doctor, ¿cómo saber que un niño nace con un error innato o cuál es la frecuencia? Algunas enfermedades, como habíamos hablado, de entidades nosológicas que se presentan. ¿Y qué hacer cuando lo sospecho? Muy bien, esa pregunta es muy importante porque hoy en día, para todas las especialidades, quiero hacer una acotación aquí, que durante mucho tiempo se consideraron las inmunodeficiencias primarias o los errores innatos como una condición propia del paciente pediátrico, del niño. Hoy en día se sabe que el adulto también puede cursar con esa condición desde la infancia o incluso presentar manifestaciones clínicas de forma tardía. Y eso explica, por ejemplo, para poner un ejemplo, los linfomas no Hodgkin de células B son una condición en la cual el adulto está más predispuesto, sobre todo si tiene una variante
de un error innato de inmunidad que se llama inmunodeficiencia como un variable. Ahora bien, ¿cómo saber si nuestro hijo o una persona es candidato a ser considerado a padecer un error innato de la inmunidad? Entre los años 60, finales de los 60, principios de los 70, la Fundación Jeffrey Mudel estableció unos criterios o unos signos de alarma, ¿no? Esos signos de alarma son, digamos, un semáforo que nos debe poner en alerta no solo a los médicos, sino también a los familiares. Y entre ellos citan, por ejemplo, la presencia de infecciones respiratorias superiores de forma recurrente. Se habla además de 4 rinosinusitis, otitis media de forma recurrente. La pobre respuesta a antibiótico-terapia. Normalmente un paciente tiene una bacteriología acorde a su edad y en buena ley existen antibióticos de primera línea a los cuales la población inmunocompetente, es decir, una persona sana desde el punto de vista inmunológico, debe responder. Sin embargo, vamos a observar que estos pacientes tienen muy mala respuesta y son aquellos pacientes en los que hay que empezar a rotar hacia diferentes tipos de antibiótico-terapia. Otra de las condiciones son los pacientes que tienen fallo de Medro, es decir, pacientes que no tienen un adecuado crecimiento y desarrollo, pacientes que cursan con úlceras o lesiones orales de forma recurrente, pacientes que tienen una respuesta inadecuada a la colocación de vacunación, pacientes pediátricos, en el caso de los niños o incluso el adulto, con procesos autoinmunes como la artritis reumatoidea juvenil o la artritis en el adulto, el lupus, son condiciones que no son naturales y que son signos que deben, digamos, alertar. Pero la más frecuente de todo, por supuesto, es la recurrencia de procesos infecciosos, sobre todo respiratorios e incluso también digestivos. Eso es lo que nos debe, digamos, encender las alarmas para considerar que estamos frente a un paciente que sale del patrón normal. Yo quisiera acá hacer un paréntesis antes de irme, por supuesto, a este espacio publicitario, que realmente nosotros tomamos a veces a la ligera esa gripecita, por decirlo entre comillas, y empiezo a escuchar lo que dice el vecino. Póngale esto, hágale esto, póngale esta matica, hágale este tecito, y tenemos que estar alertas. Fíjense lo que dice nuestro especialista: alertas, infecciones recurrentes, úlceras, poca ganancia de peso y talla. Y aquí el primer consejo: acudan a su consulta de niño sano. La consulta de pediatría, esa parte de puericultura, donde uno los pesa, los mida, los talla, obviamente los llevas a una tabla para ver en qué percentil están. Es importante la interacción. El pediatra llega a tener un papel tan fundamental en la familia que es parte de la misma. Y así, con estos buenos especialistas, nosotros volvemos en unos minutos. Qué tema tan fascinante el tema de la inmunidad, y difícil, doctor, porque cuando nosotros estudiamos medicina, que vemos la parte de inmunología, quizás esa terminología no es tan sencilla, o cuando ustedes colocan los estudios que hay que realizar, que vemos abreviaturas, no es tan sencillo para el paciente. Pero lo más importante es la empatía y lo que el médico pueda explicarles a ustedes. Conversábamos en el espacio anterior de cuál serían esas alertas que pudiésemos tener. Una vez que la alerta la detecta el pediatra, ¿cómo hace para mandarlo a su especialidad? O yo, como siempre digo, supraespecialidad, porque cada vez vamos especializándonos más en este caso. Bien, eso es muy importante. De repente nos hemos enfocado en el pediatra, de hecho es el médico de cabecera de primera línea, pero en este grupo también están los médicos generales, por supuesto, los médicos familiares y sobre todo el médico internista, entendiendo esta consideración. Y de los especialistas, por supuesto,
para el abordaje del paciente con error innato de la inmunidad, nos valemos de un equipo multidisciplinario donde está el neumonólogo, donde está el endocrinólogo, el hematólogo, es una persona clave justamente dentro del equipo de trabajo, y el inmunólogo. Una vez que el paciente llega y al médico se le prenden las alarmas bajo la consideración de que el paciente puede tener un error innato de la inmunidad, entonces el siguiente plan de acción es, por supuesto, examinarlo. Por ejemplo, dentro de la clasificación para la cual se describen más de 555 formas fenotípicas o variantes de errores innatos de inmunidad, hay un grupo en particular en que vienen asociadas a manifestaciones sindromáticas, ¿no? Entonces, rasgos de dismorfismo, lesiones cutáneas, hay condiciones bien particulares que de repente nos pueden ayudar o orientar hacia algo. El examen físico y por supuesto el estudio de batería de laboratorio inicial, que incluye una hematología completa simple, nos puede dar una orientación del comportamiento de los glóbulos blancos de ese paciente, el diferencial de esos glóbulos blancos, digamos lo que es la hemoglobina y plaquetas, que en algunos de ellos pueden haber manifestaciones de alteraciones a nivel plaquetaria. Y algunos especialistas más osados, por ejemplo el pediatra, puede incluso solicitar de entrada unas inmunoglobulinas. Una vez que hay una apreciación más clara de que el paciente está frente a un problema de inmunidad, entonces referirlo al inmunólogo para hacer los estudios ya, digamos, más profundos y establecer el diagnóstico y dentro de esa clasificación a qué grupo pertenece y cuál es la estrategia terapéutica. En el caso del adulto, nos llama la atención porque hablamos pues de alteraciones de la inmunidad y que quizás venían de la infancia, pero que no fueron nunca captadas, doctor. Que luego entonces, por alguna eventualidad, ¿se hace el diagnóstico en el adulto? Fíjate, dentro de esas 555, para hacerlo, digamos, más didáctico y más fácil de estudiar, se agruparon en 10 diferentes ítems, ¿no? Dependiendo del elemento del sistema inmune que esté involucrado. La más frecuente es justamente las alteraciones o los déficits o los trastornos de los anticuerpos. Ese grupo es casi que lleva el grueso estadísticamente, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, son los errores innatos más frecuentes. Y de ese grupo hay uno en particular que es el déficit selectivo de inmunoglobulina A, que es un tipo de anticuerpo. El 50% de los pacientes con trastornos de anticuerpos tienen un déficit selectivo de IgA. Y clínicamente el paciente con déficit selectivo de IgA puede cursar en las primeras de cambio de forma asintomática, tener una vida normal, porque existen otros elementos del sistema inmunitario que pueden, digamos, compensar. Algunos incluso pueden tener manifestaciones sutiles, como tú bien decías, esas famosas gripecitas cada 15 días que nos motiva a ir al pediatra y que de repente durante mucho tiempo catalogamos, ¿no?, que eso es por el mismo preescolar y resulta que el paciente pudiese tener de base un déficit selectivo de IgA, nunca se diagnosticó y el paciente sigue creciendo y bueno, por sus mecanismos compensatorios llega a la edad adulta. Hoy se sabe, por ejemplo, que el déficit selectivo de IgA puede traer en el paciente adulto, incluso en el niño, manifestaciones o alteraciones de autoinmunidad, como la artritis reumatoidea juvenil, y también en el caso del adulto, la asociación entre cáncer gástrico y déficit selectivo de IgA. Entonces, fíjense que clínicamente está desde el paciente que no tiene síntomas hasta el paciente que hace infecciones recurrentes, respiratorias o digestivas por esta condición. Entonces, ¿qué es importante? Pensarlo. Y si se piensa, se busca. Así es. Y nosotros hablamos de estos anticuerpos recordándole al pueblo venezolano que tenemos la IgE, la IgA, la IgM, la IgG. Por eso hablamos del término de las abreviaturas que nos llaman la atención. Quizás ese acercamiento en el COVID que pedían las serologías les suena más
a los que están detrás de pantalla. Pero uno de esos anticuerpos importantes para nosotros en el mundo pediátrico, en el mundo de la alergología y por supuesto en el neumonológico es la inmunoglobulina E. ¿Qué pasa con esa inmunoglobulina? ¿Por qué es tan importante en estos ámbitos? Bueno, las inmunoglobulinas de tipo IgE o anticuerpos de tipo IgE, cada uno desempeña un rol fundamental dentro del papel de defensa al organismo. Pero la IgE tiene implicaciones justamente en lo que es la defensa contra parásitos, específicamente contra el minto, y frente a alergenos. De hecho, la inmunoglobulina E es la que se une directamente al alergeno. Vamos a poner un ejemplo, el paciente que es alérgico a los mariscos, alérgico a los perros, alérgico al polvo doméstico, a los ácaros, ese anticuerpo es el encargado de hacer el recibimiento a ese factor que está ingresando al cuerpo. Esa unión se une a una célula que se llama mastocito y produce la famosa degranulación o liberación de los gránulos, que son los que producen las manifestaciones, el broncoespasmo, el moquito por la nariz, las erupciones a nivel cutáneas, la dermatitis como tal. Y él tiene un papel muy determinado. Dentro de los errores innatos de inmunidad, la IgE juega un papel fundamental también porque en algunos casos puede estar disminuida por ausencia del elemento creador o formador de anticuerpos, que es el linfocito B, o en otros puede ser el marcador inicial que nos orienta hacia un error innato, como es, por ejemplo, el síndrome de Job o el síndrome de hiper-IgE, Correcto. que justamente se caracteriza por elevaciones de la inmunoglobulina E. Lo podemos ver en otros síndromes, como el síndrome de Comel-Netterton, en el cual se ve un paciente pequeñito, recién nacido, con dermatitis importantísima, que un bebé que apenas ha estado expuesto a factores de riesgo, y que uno de los factores que nosotros debemos buscar es los niveles de inmunoglobulina E. Y así, pues, para de contar, muchas de las manifestaciones, algunos errores innatos cursan con elevación de IgE. Importante, doctor, también para concluir este segmento, es que estemos pendientes de la expresión de nuestro cuerpo. Quizás el cuerpo te habla y tú te saboteas, porque usted mismo lo decía, una dermatitis, ¿será la sábana? ¿Será tal cosa? Pero consulta y a nuestros galenos, a nuestros compañeros y colegas, como dice el doctor Reina, piensen en la enfermedad, porque si lo que no se piensa no se diagnostica y quizá pues se soslaya y se prolonga la agonía del paciente y los posibles tratamientos. Quédate con nosotros que vamos a hablar de diagnóstico y tratamiento en el siguiente espacio. El mundo de la inmunología es un mundo maravilloso, pero hay que conocerlo porque tiene muchas aristas, así que ese cuerpo humano es definitivamente un templo. Doctor, cuando ya le llega a usted el paciente, que por lo general no es con un posible diagnóstico, como hablamos, por ejemplo, del síndrome de Job, al menos que alguien lo haya pensado, sino con el diagnóstico más grande, un posible error innato en la inmunidad. Correcto. ¿Qué tipo de laboratorios o cómo llegar al diagnóstico? Por supuesto, que va a depender de las 555 enfermedades descritas y las que faltan, porque siempre hay un dinamismo en la parte de la salud. Muy bien. Bueno, como todo en medicina, primero la anamnesis es fundamental. A veces simplemente con saber el nombre del paciente uno puede hacer la orientación. Por ejemplo, en la enfermedad de Bruton, que es la gamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Entonces de repente le dan uno una orientación y resulta que es una niña y no, es una enfermedad, un error innato que normalmente se ve en pacientes de sexo masculino. Entonces comencemos por la anamnesis, incluso la procedencia. La fiebre mediterránea familiar, que es un tipo de error innato de la inmunidad,
por nada más saber la procedencia de que tiene países del Mediterráneo, árabes, ya uno debe considerarlo. Entonces, lo primero, hacer una buena historia clínica, la anamnesis del paciente, por supuesto es el examen físico, porque nos va a permitir buscar aquellos marcadores fenotípicos que nos orientan hacia una de esas 555. Luego, por supuesto, los laboratorios de batería, si de repente por cualquier razón el médico no los pudo hacer de entrada, pero tuvo, digamos, esa elegancia y la inteligencia, por supuesto, de saber de que algo no estaba sucediendo bien y decidió mandarlos a nosotros, pues hacer una hematología. También la química sanguínea es orientadora para algunas condiciones particulares y dependiendo una u otra, algunos pacientes de repente requerirán algunos estudios de laboratorios adicionales como pruebas de endocrino, entre otros. Y luego vienen entonces los estudios inmunológicos per se, ¿no? Entre ellos, vuelvo a citar, determinación de los anticuerpos, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A sérica y secretora, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G. Y durante mucho tiempo no lo teníamos aquí, hoy en día sí contamos con determinación de inmunoglobulina D, es una inmunoglobulina muy por su ubicación dentro del organismo, pero hoy la podemos cuantificar aquí en el país y nos permite también hacer el diagnóstico, por ejemplo, en el caso de la fiebre mediterránea familiar, cursan con el trastorno de la IgD. Luego de las inmunoglobulinas, venimos que es para evaluar inmunidad humoral, evaluamos la inmunidad celular y eso se hace a través de un estudio que se llama inmunofenotipos, ¿no? Correcto. Aquí nos apoyo y yo creo que vale porque es un centro académico, nos ayudamos mucho con el Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela, donde nos procesan, ahí tienen el aparato, el citómetro de flujo, que es el aparato que se utiliza para hacer este estudio. Y ahí entonces evaluamos el comportamiento a través de este estudio de las diferentes líneas celulares implicadas en la respuesta inmunitaria. Entonces, con las células natural killer, que son las células implicadas en los patrones de respuesta contra virus, contra algunas infecciones intracelulares y contra el cáncer también. Y se piden marcadores especiales como CD16, CD56. Se pide inmunofenotipo para evaluar el linfocito B, que es el encargado de producir los anticuerpos, CD20, CD19, y pedimos adicional a eso, pues, el marcador para nuestro organismo para enfrentar los procesos infecciosos, que es el linfocito T, en cualquiera de sus variantes. El linfocito T ayudador o cooperador, que es el CD4, o el linfocito T citotóxico, que es, digamos, el killer, la máquina destructora de los procesos infecciosos, que es el linfocito T CD8. Luego de esto, existen adicionales combinación de sistema de complementos C3, C4 y CH50. Y por último, el gol estándar, por lo menos estos son los primeros de batería y los más corrientes. El gol estándar para el diagnóstico de ponerle nombre y apellido a un error innato de inmunidad es el diagnóstico molecular a través de pruebas genéticas. Estas pruebas genéticas, doctor, se pueden hacer previas, poniendo en el contexto a nuestros televidentes que durante el embarazo hay pruebas como el maternity test, donde te hacen pruebas que son genéticas y que te dicen qué posibles patologías pudieses tener en la adultez. Fíjate, esa pregunta, María, es muy interesante, porque existe de todas esas variantes, por supuesto, todas tienen su grado de severidad, pero hay una en particular que no da tregua, que se llama inmunodeficiencia combinada grave, ¿ok? Son niños que nacen o que incluso pueden llegar a cierta edad con una disfunción total de elementos. Algunos países, y por supuesto son niños que tienen una sobrevida muy baja, ¿no? Algunos países ya han preconizado la utilización del despistaje como se hace para los errores innatos del metabolismo, para errores innatos de la inmunidad, a través de una prueba que determina
es determinación de círculos de decisión, así se llama, ¿no? Y es un screening neonatal para el diagnóstico en particular de esta condición. Hay algunos países que ya lo están manejando, España, aquí en Latinoamérica, Brasil es el único que lo tiene. Venezuela aún no contamos con el estudio, pero justamente de las personas que venimos trabajando con esto, pues se ha propuesto y esperando prontamente culminar el proyecto para entregarlo al Ministerio de Ciencia y Tecnología, la posibilidad de nosotros generar nuestras propias pruebas o nuestras pruebas de screening. No es algo descabellado, es algo con lo cual tenemos recursos para poder empezar a hacer básicamente en papel de nitrocelulosa, como se hace con la prueba del talón, nosotros poder implementar ese tipo de pruebas. ¿Y cuál es la importancia de hacerla de forma precoz? Que se pueden salvar muchísimas vidas. Sí. Podemos hacer diagnóstico muy temprano, justamente en edad de recién nacido, más aún considerando de que en la etapa neonatal, en la etapa de recién nacido, es que solemos colocar la vacuna de BCG. Correcto. Es una vacuna que para nuestros países del trópico pues es fundamental la prevención de la tuberculosis, pero en el caso de los niños que vienen con un trastorno de este tipo es un arma de doble filo porque puede incluso llevarlos a la muerte temprana, ¿no? Entonces, hacer el diagnóstico, digamos, precoz a través de la implementación de este screening neonatal por determinación de círculos de decisión sería fenomenal para nuestro país. Vamos a terminar de estructurar digamos, el trabajo de investigación y bueno, a través del Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre todo, que siempre ha brindado apoyo en los avances que está teniendo la medicina y la investigación en nuestro país, pues pueda apoyarnos para, en el corto plazo, empezar a implementar las pruebas neonatal para errores innatos de inmunidad en Venezuela. Yo creo que es importantísimo, doctor, hablar parte de ese talento y de la sorpresa que le tenemos al pueblo venezolano sobre qué se está haciendo en los estudios de los errores innatos de la inmunidad. Quédate con nosotros que volvemos enseguida. Mi querido doctor, antes de iniciar el segmento, quiero que dé sus redes sociales, porque ese teléfono, yo no sé si ahí en el fondo escucharían ustedes, sonaba y sonaba. ¿Cómo podemos ubicarlo a usted? Bueno, si es por redes sociales, a través de mi Instagram, es @d de dedo R como doctor, Reina, mi apellido con Y, o DR Reinao, y bueno, por ahí me pueden contactar y justamente ahí en las redes sociales aparece mi número de WhatsApp. En el Hospital Militar Universitario Carlos Arbelo, donde me manejo como jefe de la división de docencia, soy inmunólogo clínico, por supuesto, y bueno, en la parte privada. Así es, doctor, y hablando justamente y de talento humano, porque ustedes en pantalla dirán qué cantidad de letras, qué cantidad de patologías, pero fíjense cómo es de mucho. Aquí estamos nosotros, pequeños angelitos, nos puso acá para tratar de aliviar una dolencia. Y estamos haciendo el trabajo, mi querido doctor, primera promoción de médicos que está estudiando errores innatos, tan importante que hemos podido construir un fellow. ¿Qué le podemos decir a Venezuela? Bien, como les comentaba, pues esta condición inicialmente se llamó durante mucho tiempo IDP y por tradición el inmunólogo viene formado en su posgrado en inmunodeficiencias, tanto secundarias como primarias, ¿no? O sea que es competencia del inmunólogo, una vez egresado,
hacer el diagnóstico y, por supuesto, tratar y hacer el seguimiento del paciente. Tradicionalmente, aquí en Venezuela se abrió una red que se llama Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias, la cual ha trabajado durante mucho tiempo, en la cual hay interconexión entre los inmunólogos, que somos pocos, por cierto, en el país, en los diferentes estados, justamente para hacer el diagnóstico, abordaje y manejo de los pacientes con esta condición. Adicional a eso, pues, por supuesto, cada uno de los hospitales, los que tienen inmunología, por ejemplo, el hospital, lo que es la Universidad Central de Venezuela y el Hospital Militar, que es el fundador de la inmunología como tal aquí en Venezuela, también han venido desde el punto de vista asistencial y clínico haciendo su trabajo. Y, por supuesto, la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Pero había algo importante, que es la incorporación del médico del día a día, el que va a hacer el diagnóstico de abordaje inicial del paciente y sobre todo el familiar, ¿no? Normalmente la mamá, como nos decían nuestros maestros, siempre tiene la razón y hay que hacerle caso en las apreciaciones que tiene. Y ella sabe cuando el niño está escapando de cursar con algo normal, ¿no? Esa recurrencia de cuadros, esa recurrencia de procesos infecciosos. En razón de eso, pues nació la idea de profundizar en algo que se ve durante la carrera de inmunología, el posgrado, pero de una forma un poco más detallada. La Universidad Central de Venezuela, ellas contemplan cursos, digamos, de ampliación, ya sea como curso de perfeccionamiento, curso de ampliación como tal, o los cursos postdoctorales, cada uno con un intervalo de tiempo particular. En este caso, para poder abordar 555 enfermedades, incluso considero que nos quedamos cortos, pues se ha generado desde la raíz del Hospital Militar Universitario el nacimiento de un curso de perfeccionamiento para inmunólogos. Lo primero es profundizar que el inmunólogo, y dentro de las competencias, dentro del contenido programático, es deber fundamental del inmunólogo que está haciendo el curso de perfeccionamiento en errores innatos de inmunidad, la educación al el resto de sus compañeros y la educación a la población. Es obligatorio. De hecho, este fin de semana, viernes y sábado, estuvimos en Mérida junto con el doctor José Ángel Cova y la doctora Morela Buchar. Ellos son miembros del Instituto de Inmunología de la Universidad de los Andes y no fundadores, son, digamos, los asesores médicos, porque recuerden que las fundaciones la llevan son los familiares, son los asesores médicos de la Fundación Venezolana de Inmunodeficiencia Primaria, donde en los últimos años se han venido manejando niños con enfermedades, con este tipo de enfermedades, entre ellas el Chidiac-Higachi, que en nuestro país digamos, es zona endémica de este tipo de condición. Sí, Mérida, Trujillo y Táchira son los más afectados. Y bueno, a nivel mundial somos los que llevamos la vanguardia en este tipo de condición. Y bueno, la idea es, y este es el razonamiento para la creación del curso, que ya esta sería nuestra segunda corte, de los que están cursando, ya tenemos una corte, como tú bien dijiste. Uno, educar a nuestros inmunólogos y que ellos a su vez sean instrumento de educación para el familiar y para el médico general, quien hace el abordaje inicial. Si hay educación, por supuesto, hay conocimiento. Si se conoce, se diagnostica. Si se diagnostica, entonces podemos hacer el abordaje apropiado al paciente, salvar más vidas de niños y, ojo, adultos también con este tipo de condición. Y, por supuesto, de esa forma podemos llevar unas estadísticas más serias y tener el apoyo no solamente de los familiares, no solo de la sociedad como tal, sino de la empresa privada y, por supuesto, nuestros organismos del Estado,
para que estos niños puedan tener una respuesta en cuanto a tratamiento con las inmunoglobulinas, el trasplante de médula ósea, que digamos, enhorabuena, tenemos ahora el recurso del Domingo Luciani y el centro de trasplantes, la unidad de trasplante, que le da, digamos, una solución a estos bebés que durante mucho tiempo pues estaban requiriendo la posibilidad de irse a Italia para poder gozar de un trasplante de médula ósea. Y por supuesto, incluso tener de forma mancomunada una respuesta, una capacidad de respuesta para nuestros pacientes. Fíjense una cosa que les confieso, primero, contentísima por lo que se está haciendo, que debemos estar unidos más que nunca, y yo uniría dos lemas que de verdad me llenan muchísimo, que es el lema del Ministerio de Salud y por supuesto de la Dirección General de Salud, porque el Ministerio de Salud dice juntos por cada latido y la DIGESalud dice vamos por más. Y si yo lo englobo con que triunfar en salud es vivir a plenitud, definitivamente nosotros podemos dar respuesta a este pueblo tan importante. Orgullosa de este talento humano, de un compañero que nos conocemos de chiquito, no vamos a decir de hace cuánto tiempo, pero nos conocemos desde tantas batallas y verlos haciendo algo por nuestro país. Y bueno, finalmente nosotros tratar de transmitirles a ustedes este amor que sentimos por el país, por Venezuela, por cada uno de los pacientes para seguir adelante luchando. Y la base fundamental, el amor. Pero no me quiero ir, mi querido doctor, antes que usted diga cómo hacemos para mantener ese sistema inmunológico fuerte y luchar contra esas enfermedades. Bien, lo primero es mantener una mente sana. Hoy sabemos que el sistema neurológico, el pensamiento, las emociones son reguladores de nuestra respuesta o nuestra capacidad de defensa. Segundo, teniendo una buena alimentación. Es importante nutrirse muy bien porque todos estos precursores o todos estos elementos justamente proceden de las proteínas, de un buen aporte energético. Y por supuesto tratando de llevar una vida lo más sano posible. Y bueno, está de más decir, consultando a nuestros médicos, nuestros pediatras, nuestros internistas, de manera de llevar todo de una forma adecuada. Así es, y usted en casita, hablamos desde la inmunología, de la psiconeuroinmunología, así que libere ese corazón de toxicidad, siga adelante, pase las páginas, practique el perdón y por supuesto sea feliz. Cada día de su vida es un día que usted va a llevar una gran bandera porque representa a su familia y a su patria querida.